significado que tuvo para el cristianismo primitivo fue algo que pudiéramos llamar definitivo para la evangelización. Esto se nota porque hay varios lugares en la Sagrada Escritura en que se habla de la conversión de San Pablo, y tiene un significado muy profundo porque es el principio de la catolicidad, el principio de la misión. San Pablo es el primer misionero, es el primero que saltó las barreras del judaísmo, y por eso se le conoce como el apóstol de los gentiles, apóstol de los no judíos. Pero también tenemos que partir de la palabra conversión de San Pablo. Cuando hablamos de conversión, tiene dos sentidos fundamentales esta palabra, conversión, convertirse. Cristo, cuando empieza su predicación, dice: conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, convertirse es volverlos hacia Dios, creer en Dios. O sea, que el primer sentido de la conversión es creer en Dios. Ese es volvernos a Dios, ese es convertirse. Por eso, conviértanse y crean. El otro sentido que también encontramos en la Biblia es el sentido de cambiar de una vida desordenada a una vida recta. La conversión de una vida, a veces lejos de Dios, a una vida cercana a Dios. Una vida sin moral a una vida moral. Una vida, una conducta reprobable a un cambio de vida. El caso de San Pablo no es este. San Pablo no era un malvado, ni era una persona mala, ni mucho menos. Era un judío de lo más fiel a su religión. Era un convencido profundo de su fe en Yahvé y de la ley de Moisés. Por eso se convierte en perseguidor, porque para él los primeros cristianos eran una desviación de la religión. Vamos a escuchar la primera narración de esto en Hechos de los Apóstoles 9. Hechos de los Apóstoles 9, por ahí los primeros versículos, en donde lo clásico, el famoso camino de Damasco, se van a entrar como una cosa dice el libro de los Hechos y otra cosa nos dice, por ejemplo, el arte. Las pinturas, seguramente algunas habrán visto, cuando hablan de la conversión de San Pablo, siempre lo hablan que lo tumbó del caballo. Y no hay tal caballo. No hay tal caballo en el Evangelio. No hay tal caballo. A ver. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores en el camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, les oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto
que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Vete pues, este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas: Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y decían: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? ¿Y ha venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle, pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Hasta las puertas estaban vigiladas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron durante la noche y le descolgaron por la muralla dentro de una espuerta. ¿Sí? Una canasta. Una canasta. En una canasta. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Sí lo todo? Como ven, es la historia del cambio que tuvo. Primero de perseguidor se convierte de pronto en apóstol, un cambio radical, y así como era un fanático, vamos a decir, de Yahvé y de la ley de Moisés, se convirtió en un fanático de la predicación de Cristo en el mundo conocido entonces. Hizo 3 viajes apostólicos, las 3 misiones que se llaman, del año 42 al 59. Más o menos fueron los tiempos de las misiones, del tiempo de las 3 grandes viajes misioneros. Nace en Tarso. Tarso es actualmente una ciudad de Turquía. A los 18 años pasa a Jerusalén a prepararse precisamente como pareció que era. Es discípulo de Gamaliel, el gran maestro del tiempo de Jesús. Gamaliel, que aparece en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Y tendría unos 19, 20 años cuando matan a Esteban. Se acordarán que también matan a Esteban, y él cuida la ropa de los que estaban apedreando a Esteban, y lo va a recordar. Y hay otros 5 lugares en que hablan de esto mismo que nos está hablando. Vamos a ver uno que es como un resumen. A ver, Hechos de los Apóstoles. Es una síntesis de lo que acabamos de escuchar. Hechos de los Apóstoles 26, 16. 16. Sí. Pero levántate y ponte en pie, pues me he aparecido a ti para constituirte servidor y está hablando Cristo. Tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Yo te liberaré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y una parte de la herencia entre los santificados mediante la fe en mí. Así pues, Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino, ya explica San Pablo, ¿no? Sino que primero a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén,
y por todo el país de Judea, y también a los gentiles he predicado que se convirtieran, que se volvieran a Dios, haciendo obras dignas de conversión. Después de que se convierte, que está un tiempo en Damasco, se va 3 años a Arabia. No sabemos a dónde se fue, pero él lo dice en la carta a los Gálatas. Se va a Arabia, pasa 3 años preparándose, meditando, orando, y les va a decir a los Gálatas: yo no recibí el evangelio de ninguno de los apóstoles, lo recibí por revelación directa de Cristo. Esta es una de las características de San Pablo. Lo va a decir 2 veces en la carta a Timoteo y en la carta a los Gálatas. O sea, fue el primer místico realmente así, que tuvo directamente de Cristo. Después regresa y va a ver a Pedro a Jerusalén, y lo dice también que nada más vio a Pedro y a Santiago, de todos los apóstoles. Estuvo 15 días con Pedro para, digamos, como para presentarse. Entonces ya lo empezaron a aceptar y entonces empieza a predicar. Lo envía después a Antioquía. Ahí se está 1 año y medio con Bernabé, y ahí empieza ya sus viajes apostólicos. Recordarán que vimos esto de los viajes apostólicos en el año Paulino. Bueno, esto que celebramos hoy tiene un significado muy especial para todos los cristianos, porque esa era la otra cosa que les quería decir. Desde el año 1908, o sea, hace 110 años, un pastor protestante llamado Paul Watson, inglés, lanzó la idea, al darse cuenta cómo estaban los cristianos ortodoxos, protestantes y católicos